Los argumentos que se suelen dar para sustentar como esta euforia de que hemos llegado al final de este modelo de guerra y que ya se califica rotundamente como terrorista, es que ya no hay motivos para esta lucha rebelde, para la lucha armada, y se suele esgrimir como un argumento contundente por parte del Estado, del establecimiento, de las capas más poderosas del país, el hecho de que aquí ya hay medios democráticos, estamos en una sociedad democrática y ya hay medios democráticos para conseguir los cambios sociales, y por lo tanto no se justifica la lucha armada y la rebelión. Incluso el presidente Uribe hace pocos días decía, pues la guerrilla en el pasado pidió que se aprobara la elección popular de alcaldes, de gobernadores, etcétera, que se reformara la Constitución, en todo eso se les dio gusto, que se acabara el paramilitarismo, también se les dio gusto porque el paramilitarismo se acabó, entonces ya no hay ninguna razón para continuar la lucha armada. El argumento de fondo que están esgrimiendo estos sectores, y también dicen que la lucha armada se ha convertido en los últimos años o las últimas décadas en el pretexto para que en Colombia no se pueda desarrollar un movimiento democrático no violento, una oposición democrática. Yo veo que aquí hay una serie de sofismas. Y por ejemplo, lo de tomar la lucha armada y los movimientos guerrilleros como un pretexto para impedir la oposición democrática, yo creo que la misma historia, si uno rastrea toda la historia de la lucha armada y del conflicto armado en Colombia, uno ve claramente que desde el comienzo, y se puede hoy documentar por documentos de primera mano del Departamento de Estado inclusive, que el blanco, el objetivo de toda la lucha contrainsurgente del Estado colombiano, que lleva más o menos 50 años en ese diseño de estrategia paramilitar, nunca se propuso exterminar a los movimientos armados, sino a la oposición política. Y desde los primeros documentos de la misión Yarborough del año 62, está muy claro. En ese momento además no había conflicto armado, no había una lucha guerrillera, las guerrillas liberales ya habían desaparecido en el año 62 y los que se habían acogido a la amnistía o al indulto pues ya también habían sido eliminados. En ese momento no habían nacido las otras guerrillas, pero en ese momento se adopta la estrategia paramilitar, y en los documentos que fueron secretos por más de 30 años se lee muy claramente que el objetivo es exterminar a una manera de pensar, que era el pensamiento comunista. Entonces, esto no nació propiamente para la política contrainsurgente, no nació propiamente para atacar a los grupos armados, sino para atacar maneras de pensar. Yo creo que pues a mucha gente de otros países le llama mucho la atención la popularidad de este gobierno y cómo en esa popularidad se ha arraigado esta euforia y esta casi, diríamos, fanatismo. Hay que exterminar lo que queda de la guerrilla. Se organizan estas grandes manifestaciones, los medios de comunicación entran en una estrategia de darle una vocería permanente a las víctimas del secuestro, por ejemplo. Si uno fuera a medir en minutos y horas la cantidad de espacios que le están dando a las víctimas del secuestro, es enorme, llega a un porcentaje muy alto de canales de televisión, de radio, pero donde se silencia el dolor de las otras víctimas, ¿no? Que son, por decirlo menos, el 80% sobre un 20% que como máximo podría llegar las víctimas de grupos insurgentes. Entonces se silencia el dolor del 80% de las víctimas para enfatizar y convertir en dolor nacional el dolor de ese 20%. Sin embargo, quedan unos interrogantes en muchos amigos de Colombia que se preguntan, pero ¿por qué un presidente así, que tiene una estrategia realmente de legalización y de institucionalización del paramilitarismo, de la construcción de una sociedad
de pensamiento único, muy similar a la de dictaduras de otros países. ¿Por qué tiene tanta popularidad y tanto apoyo en grandes masas? Simplemente señalo como una cantera para poder entender esto, para analizar. Los trabajos que hizo el mismo Freud sobre la psicología de las masas. Tiene un opúsculo muy profundo en que él también acepta las conclusiones de investigadores anteriores a él, como Gustave Le Bon. Cuando uno lee esos análisis de Freud sobre la psicología de las masas, uno ve clarísimamente que el gobierno del presidente Uribe se está apoyando mucho en esa psicología de las masas, está manipulando esa psicología de las masas que, como lo advierte Freud muy contundentemente, es muy diferente el individuo integrado en una masa que el individuo tomando decisiones personales. Son dos mundos completamente distintos, y él le da unas características impresionantes al individuo de la masa: fanatismo, de manipulación, de ideas y sentimientos que no surgen ciertamente del individuo, sino de una fuerza extraña que lo invade cuando se convierte en un miembro de la masa, de la multitud, en que siente un poder invencible, en que en ese ambiente se da una cierta vía libre a instintos que en la psicología individual han sido, o la psicología individual de lo que se llamó la sociedad civilizada, pues habían sido muy reprimidos, pero que en esta psicología de las masas se les da como vía libre a todos esos instintos, ¿no? Simplemente señalo como una fuente para entender lo que ha significado esta política de masas del actual gobierno, dentro de la cual se sitúan las grandes concentraciones o manifestaciones y la política de los grandes medios masivos. Podríamos paralelamente mostrar cómo en Colombia encontramos un movimiento social, sindical, popular, muy diezmado por la barbarie de todo lo que han sido las últimas décadas, donde solo sindicalistas han sido eliminados 4.000 en los últimos 20 años, y donde la mayoría de los movimientos, pues movimientos políticos completamente exterminados, como el de la Unión Patriótica, en fin, todos los movimientos han sido descabezados, sus liderazgos han sido diezmados, y podríamos hacer un paralelo con lo que era el movimiento obrero en Alemania en el momento de Hitler. Luego, el papel que cumplió la clase media baja, que Erich Fromm la analiza muy profundamente, con ciertos rasgos psicológicos que incluso autores anteriores a él habían estudiado como características típicas de la clase media baja, el papel que cumplió en ese momento el ascenso al poder de Hitler, y cómo Hitler supo manejar las multitudes, como identificándose él con la suerte de Alemania. Y es lo que vemos hoy día paralelamente aquí en Colombia, en toda esta lucha contra insurgente y toda esta euforia y toda esta propaganda del antiterrorista, cómo vemos el discurso oficial identificado con la salvación del país, porque se le tapa completamente las otras violencias y se pone en primer plano la violencia de la rebelión. El presidente se identifica a sí mismo como el salvador, y la suerte de él sería la suerte del país. Erich Fromm profundiza mucho en uno de los instintos, podríamos decir, instintos humanos, es el gregarismo, el sentido de pertenencia al grupo, a una entidad mayor, y el terror que le causa al individuo sentirse fuera del rebaño, como lo dice Erich Fromm. Entonces, todos estos elementos yo creo que nos explican en gran parte este momento en que tal vez nunca lo habíamos vivido de una manera tan radical.